Presidenta. Tiene el uso de la palabra el congresista Apaza. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Desde ya un saludo muy respetuoso al señor ministro y a los señores que lo acompañan. Plenamente solidario con la expresión de mi colega Ochoa. No se puede discriminar ni minimizar de ninguna manera, señor presidente, la necesidad que tienen los profesores en el país. No se puede decir, se le puede engañar al pueblo, decir un pequeño sector quiere que el salario al 21 sea de una unidad impositiva tributaria. Eso es mentirle, esa es la práctica de la hipocresía política, señor presidente. ¿Cómo se puede decir un sector? ¿Dónde pueden decir, colegas, un sector? Si todos los maestros, todo ser humano, todo trabajador necesita ganar más. Por lógica, se tiene que entender que todos quieren que el año 21 se cumpla lo que se le prometió el gobierno en su debida oportunidad. Por lo tanto, rechazo ese concepto, porque lo considero discriminativo, despectivo, y no conocer la realidad del sector que representa en cuanto a la educación. Por otra parte, señor, me preocupa la baja ejecución del programa de educación básica para todos, que a la fecha tiene una ejecución solamente del 29.7%. Del mismo modo, la ejecución del Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, que a la fecha solo ejecuta el 15% del presupuesto asignado. ¿Cuál es la explicación? Necesitamos, y el pueblo necesita saber. Del mismo modo, señor presidente, de la revisión de los proyectos de inversión considerados en el proyecto de presupuesto para el año 2019, encuentro que no existe inversión significativa en la región Arequipa, a cual solo se le asigna una inversión de 8.604.372 soles. Es decir, después de la inversión realizada en los gobiernos anteriores en la infraestructura de los colegios emblemáticos, la unidad escolar Mariano Melgar, así como el Colegio Independencia Americana, se han olvidado de este sector. En especial quiero referirme, señor presidente, por su intermedio al ministro, la infraestructura del Politécnico Rafael Loaiza, que solo ha merecido intervenciones a través de aulas prefabricadas. Lo invitaría y lo invito, siendo más explicativo, visitar el Colegio Rafael Loaiza, en colegios prefabricados, donde no tiene ventilación, donde los profesores y los alumnos estudian en paupérrimas condiciones. Yo creo que se necesita invertir en este centro educativo, porque al lado está la gran unidad escolar Mariano Melgar, una infraestructura muy bonita, con piscina, con primaria, con inicial, con secundaria, con auditorio. Usted va a ver allá un colegio de 4 paredes, donde simplemente hay barracas, como lo decimos en Arequipa, para que aprendan. En ese sentido, señor, también quiero manifestar que la educación, además de que está tomada muy apenas, porque está demostrado, señor, que las clases pudientes y los que han ostentado el poder siempre han pretendido y pretenden tener un pueblo ignorante, sin conocimientos, sin educación, sin instrucción. Por eso es de que los maestros se les tiene postergados constante y perennemente. Por eso también queremos señalar que en el proyecto del presupuesto 2019 se considera 200 millones de soles para el pago de la deuda social, como lo ha dicho también un colega anterior, lo cual nosotros consideramos de que
la deuda es 8.000 millones más o menos de soles que se adeuda. Se ha dado 200 millones. Nosotros debemos de pensar de que hay gente que se está muriendo, señor ministro, señor presidente, y los colegas también saben acá. Se está muriendo esperando que le paguen su seguro social. Y les dan de gota a gota, no les paga un derecho, una deuda que le tienen. Señor ministro, una deuda que le tienen de 40, 30 mil soles, que es producto de su trabajo, y ya tienen, estas personas, hombres y mujeres, tienen más de 70, 75 años, y les dan 5.000, les dan 10.000, y el resto no le van a pagar nunca. Señor ministro, hay que entender. Yo no siempre le he dicho esta lógica. ¿Cómo un ministro puede ganar 30.000 soles mensuales? Me he podido pensar cómo un congresista podemos ganar 15.600 soles. Y esa gente, señor ministro, ganar 400 soles un jubilado, profesor, 500, 600 soles ganar, ¿no es tener una posición indolente, de repente socialmente no entender? Y todavía se nos viene a decir, señor, tendríamos que cerrar varios ministerios para satisfacer la necesidad de los maestros. Y esto, señor, yo creo que no puede ser permitido. Por otra parte, señor, el problema de los auxiliares, que también ya se ha señalado. Sin embargo, quisiera manifestar, y esto también es redundante a entes que no entienden ni quieren entender la realidad de estos auxiliares. Los auxiliares de educación nombrados y contratados que laboran en las instituciones educativas públicas ascienden casi a 21.191. A razón del costo de vida de implementación del proceso de mejoras salariales en el marco de la reforma magisterial, hasta que se dé la ley 29.944 y comiencen los profesores a ganar 2.000 soles, ellos anteriormente tenían simplemente una brecha de 200 soles. Ahora tienen una brecha de 700 soles. Entendiéndose que los auxiliares han sido considerados en la ley magisterial como personas que están íntimamente ligadas a la educación. Agradecería a usted también de decirnos por qué no se les aumenta, no se les nombra. El profesor gana 2.000 soles, el otro sigue ganando menos. Debía haber una proporcionalidad por naturaleza, señor ministro. ¿De qué vamos a hablar también? De los trabajadores administrativos. ¿No? Han sido constantemente postergados, con un presupuesto desde hace muchos años. Creemos de que también necesitan, y no se les ha tomado en cuenta. No son trabajadores también de educación, los auxiliares, los administrativos, también son. Entonces, creemos de que debe haber equidad, debe haber por lo menos preocupación de satisfacer las necesidades y entender que tan igual necesidad de vivir cómoda de usted, de los señores administrativos y funcionarios del Ministerio de Educación, también tienen necesidad de vivir mejor, por lo menos mejor, los auxiliares, los administrativos, los profesores. Y creo, señor, para terminar, simplemente decirles, ¿cuál es la explicación de todo esto? Explíquenos por qué no se aumenta al auxiliar, al trabajador administrativo. ¿Por qué? ¿Qué razones hay? Y diga usted también, por intermedio, con todo respeto a mi presidente de la comisión, decirnos cuál va a ser el piso salarial del profesor el año 21.
¿Cuánto va a ser a la proyección que ustedes tienen? ¿Cuánto va a ser? Hay que decirle de una vez al maestro, esta es la realidad. Yo al 21 voy a ganar 50.000 y ustedes van a seguir ganando más de 2.000 soles y fracción. Como que aumentarle 100 soles en una etapa, 200 soles en otra etapa, o 100 soles en otra etapa. ¿Creen que con 200 soles se soluciona el problema de los maestros? Mentira, señor. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Tubiño. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo al señor ministro, al señor viceministro, a la persona que lo acompaña. Decir lo siguiente. Soy representante, como sabe también el señor ministro y usted, señor presidente, a través suya, de la región Ucayali. Llevar educación en la Amazonía es recontra complicado y eso lo sabemos. En la región Ucayali, hoy los déficits de infraestructura educativa son tremendos. Por ejemplo, en la provincia de Coronel Portillo, de 1.241 instituciones educativas, 509 requieren nueva infraestructura. En la provincia de Parabat, de 314, 243 requieren nueva infraestructura. En la provincia de Atalaya, de 465, 346 requieren nueva infraestructura. Y en la provincia de Purús, de 84, 62 requieren nueva infraestructura. Y ese es el problema inicial. Luego tenemos la falta de comunicación y lo que sorprende es que la comunicación y la forma de trasladarse los profesores a sus centros educativos cuando se inicia el año académico y cuando concluye es vía aérea. Pero ¿está financiando, y esa es la pregunta, está financiando el Ministerio de Educación estos desplazamientos? Porque, por ejemplo, cuando se tienen que transportar a la provincia de Purús, hay que estar tocando varias puertas, hablando con el Ministerio de Defensa. ¿Existe algún convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio, en este caso, el Ministerio de Defensa, con la Fuerza Aérea, para estos traslados? Y que se hagan cuando se cita, por ejemplo, a los profesores para algunas pruebas, para ver sus rendimientos, etcétera. ¿Esos traslados qué? ¿Lo tiene que hacer el mismo profesor con su dinero? Y entonces, con su poco dinero. Ahí tenemos otro problema. Por otro lado, en todo llevar a cabo la educación en esta región, al final los índices son deplorables. Comprensión lectora y razonamiento matemático entre los más bajos del Perú. Es una región que necesita ser declarada en estado de emergencia en estos temas, ponerle mucha mayor atención. Entonces, ¿qué atención se está poniendo, por ejemplo, para mejorar la comprensión lectora y el razonamiento matemático en esta región que tiene este problema? Lógicamente, se tiene también el problema relacionado con las deficiencias relacionadas con el número de profesores. Entonces, siempre hay escasez de profesores, faltan plazas auxiliares, y entonces no se ve que se esté tomando las acciones que esa situación demanda. Hay acciones que se toman, pero por otro lado, me refiero también, volviendo al tema de infraestructura, en Purús, que se va a hacer un colegio, se ha visto que hay problemas, porque se está hay que llevar los materiales de construcción que vienen, como también lo mencioné a la ministra de Salud, que tiene el mismo problema, que tiene que trasladar cemento y materiales de construcción desde Iquitos. Entonces, y que si la chata que se quedó en el medio del camino, que se hay que esperar que el río suba. Entonces hay un montón de problemas.
El diseño de los colegios va a seguir siendo el mismo en la Amazonía, se está cambiando. ¿Qué acciones se están tomando puntualmente en temas de infraestructura, en temas relacionados con el traslado de profesores a su puesto de trabajo, en relación a la comprensión lectora y razonamiento matemático, que es calidad de la educación, y en fin, los problemas que considero que son los más importantes son los que he mencionado, y quisiera algún comentario y respuesta por parte del ministro. Acabando el rol de oradores, se le da el uso de la palabra al señor Daniel Alfaro, ministro de Educación, para que absorba las interrogantes vertidas por los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Por intermedio de usted, paso a contestar puntualmente las inquietudes propuestas en la mesa, comenzando con nuestra congresista Leila Chihuahua. Efectivamente, la subvención a federaciones va a ascender un monto de 30 millones. La innovación ahí es que estamos aplicando este año convenios por desempeño, de tal manera que podamos asegurar mayor compromiso en el gasto y la eficiencia del gasto de ese dinero que retorne en beneficio al deportista de alta competencia, pero también de su rol masificador. Entonces estamos haciendo un convenio, una estructura legal de convenio, arquitectura legal, que permita ser amplia y real de acuerdo con la disciplina deportiva. Como sabemos, los resultados no se ven en un ciclo deportivo, a veces necesitan 2 o 3, ¿no? Entonces también hay que mediar en cómo va la disciplina. Algunas disciplinas están más avanzadas que otras. Entonces son líneas bases distintas, ¿no? Entonces estamos contemplando toda esa complejidad y creo que el próximo año podemos incorporar esta innovación de política pública dentro de las subvenciones. Como nuestra congresista es muy acuciosa con el tema de deporte, efectivamente el Mundial Sub-17 no tiene presupuesto asignado en 2019. De esos 200 millones no hay ningún presupuesto en la Sub-17 y eso se debe a que los compromisos asumidos por la Federación Peruana de Fútbol fueron antes, digamos, de coordinar con nosotros esa demanda adicional de dinero que nos requieren. Por lo tanto, nosotros apoyamos al fútbol como todos los deportes y estamos haciendo los estudios pertinentes para determinar el tamaño de inversión, la cual trasladaremos y buscaremos demanda adicional, pero en ningún sentido eso estaría tomándose del dinero que ya ha sido asignado, porque ese dinero ya está asignado para otras finalidades. Sí creemos mucho en la eficiencia en el cierre de la brecha, deportivos, multideportivos, polideportivos, esos son espacios mucho más eficientes. A veces los colegios también generan estadios propios o coliseos, ¿no? Entonces es más eficiente tener uno central, el cual pueda dar servicios a diferentes colegios de la zona y a su vez promover el deporte. Eso con una serie de mejoras que estamos planteando para el próximo año en nuestras coordinaciones regionales de deporte. Estamos con mucha esmero este año en lograr capitalizar los Juegos de la ODESUR, que hemos logrado un récord de medallas de 90 millones de medallas ganadas. Los Juegos Deportivos Nacionales Escolares también ha sido un éxito, 700.000 niños que han concursado. Y tenemos en diciembre los suramericanos escolares en Arequipa, ¿no? Y eso también es una clara muestra de cómo estamos apostando por el deporte y estamos a la altura de todos estos eventos. Y el 2019 no va a ser menos. Vamos a estar también con los panamericanos y panamericanos con nuestra primera prioridad para lograr el mejor rendimiento posible de nuestros deportistas. Y ahí lanzando también en el 2019 una campaña para que no solo sea inversión en infraestructura lo que estemos haciendo, sino se traslade y se transforme en hábito deportivo, ¿no? Por decirle a toda la población que supere ese 25% de personas que en el Perú practican deporte, ¿no? Es un porcentaje muy bajo y nuestra competencia de vida saludable incorpora las mejoras en sus prácticas deportivas. Por intermedio de usted, presidente, paso a responder las inquietudes del señor Ochoa, del congresista Ochoa, y del congresista Pasa porque se refieren a un tema en común. Y ahí sí yo pido, con las disculpas de caso y con todo el respeto de los congresistas, responsabilidad. Yo pido bastante responsabilidad cuando hablamos de números y de presupuesto. Y estamos en una comisión que tiene que velar por esa responsabilidad, por esa viabilidad del país.
Hay un estudio técnico que demuestra claramente lo que se necesita adicional al presupuesto para llegar a la UNIT. No es que nadie de los que estemos sentados aquí no quisiéramos que nuestros profesores ganen UNIT. ¿Cómo alguien podría negarse a eso? Pero no es factible al 2021. Quizás va a ser factible en más años, pero no al 2021. Y esa irracionalidad es la que yo veo en una pequeña fracción del magisterio cuando hablo con ellos, y hablo mucho con ellos, ¿no? Entonces, ahí sí yo les pido bastante responsabilidad con respecto al manejo de las cifras y del presupuesto, porque tenemos que generar un país viable. Porque cuando se dicen esas cosas, entonces se levantan los docentes, pensando que no le estamos diciendo la verdad, y acá están los números claros, y esta comisión, mejor que cualquier comisión, que es la representación nacional, lo puede evidenciar, porque miran el presupuesto de todos los sectores. Entonces, lo que estamos diciendo ahí no es nada fuera del proceso, y lo digo con todo el respeto, congresistas. Otros temas más puntuales. Estoy de acuerdo en que debimos haber mencionado el esfuerzo por el personal auxiliar.